Queremos saludar de manera cordial a nuestro siguiente invitado, Ricardo Patiño, candidato asambleísta por la Revolución Ciudadana, que ya está conectado con nosotros de manera virtual, precisamente para conversar de algunos aspectos relacionados a su propuesta como candidato y también temas de coyuntura política nacional. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días. Revisemos en primera instancia... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Revisemos en primera instancia el escenario político actual. Y uno de los graves problemas, una de las crisis que viene afectando al país es sin duda esta polarización marcada o esta pugna política entre el legislativo y el ejecutivo que viene siendo una especie de tónica en los últimos gobiernos. Y le pregunto entonces, Ricardo, ¿qué sucederá si en los próximos 4 años se mantiene esa misma tónica, tomando en consideración que la Revolución Ciudadana ha venido también siendo una constante de una fuerza política con una bancada consolidada en el legislativo, pero que tengamos un presidente que se vuelva a reelegir como Daniel Noboa? ¿Mantendremos esa misma tónica de polarización marcada, de lucha de poderes infructuosas, incesante? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Pedro. Un saludo a su audiencia. Bueno, no creo que sea muy posible, muy probable que Daniel Noboa sea reelegido. Hay una gran cantidad de gente, una mayoría de la población ecuatoriana que está descontenta con su gestión y por tanto lo más probable es que no suceda así. Y como hay efectivamente una altísima polarización, es lo más probable que Luisa González sea la próxima presidenta de la República. Pero esas son cosas que pasarán el 9 de febrero y ese día lo sabremos. O finalmente en abril, si acaso hubiera una segunda vuelta. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Nosotros planteamos, por supuesto, la importancia de que ambos poderes o ambas funciones del Estado trabajen coordinadamente. Coexistan armónicamente, pero es lo que no viene sucediendo, Ricardo. Que trabajemos coordinadamente, efectivamente, esa es la idea, que trabajemos coordinadamente, que podamos entre el legislativo y el ejecutivo sacar adelante los problemas principales que vive el país, y usted lo sabe. Son una demanda desesperada de la gente, la seguridad y el empleo. Hasta hace unos meses atrás, con el desastre que tuvo la gestión energética de Noboa, también la principal preocupación eran los apagones. 3 meses enteros, casi sin luz. Eso es una cosa terrible que no debemos olvidar porque es parte de la irresponsabilidad del gobierno anterior, pero del gobierno actual, que esperamos que pronto sea anterior. Pero los principales problemas son la seguridad y el empleo. Es un clamor de la población y nosotros estamos planteando lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer tiene que ver fundamentalmente, Pedro, con recuperar la institucionalidad de nuestro país en los temas de seguridad. Recuperar la confianza en la policía. Para eso hay que depurar las filas policiales y también de las Fuerzas Armadas, porque lamentablemente tenemos un gran nivel de infiltración en las Fuerzas Armadas y en la policía particularmente, que, por supuesto, si tú no tienes una policía suficientemente confiable y preparada y financiada, va a ser muy difícil que soluciones el problema de la seguridad y en particular el tema que tiene que ver con los servicios de inteligencia. Y este proceso de depuración de las instituciones, entre ellos las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿qué tiempo tomaría? Porque hay que también revisar que todas las instituciones o los estamentos estatales están contaminados. Lamentablemente, estos alcances de las mafias delictivas transnacionales se han tomado o tienen secuestradas varias instituciones del Estado, entre ellas 2 instituciones que están combatiendo precisamente al crimen transnacional. ¿Cómo ejecutar este tipo de depuración y qué tiempo le tomaría? Porque no es tan sencillo hacerlo en menos de un año como se lo viene cuestionando el actual presidente de la República, Daniel Noboa. Bueno, a ver, para responder claramente la última parte de tu pregunta, Pedro, sí, él sabía que tenía 1 año y medio para gobernar y todo lo que ofreció no lo cumplió, ya. Dejemos eso de lado. Pero, claro, por supuesto que no vamos a mentir y a decir, a engañar a nuestro pueblo y decirle, mira que al día siguiente de que Luisa González se posicione en el cargo, las cosas van a estar arregladas. Eso no va a ser posible. Pero sí hay que actuar con muchísima urgencia. Con muchísima urgencia significa, primero, depurar. Segundo, coordinar. Usted lo sabe, Pedro, y lo sabe la audiencia. En el Ecuador existía
el Consejo de Seguridad Nacional, que ahora no funciona, creo que se reúnen una vez cada 6 meses, nosotros nos reuníamos todos los meses. Existía el Ministerio Coordinador de Seguridad, que tenía de forma adecuadamente articulado el Ministerio de Gobierno del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, estaba organizada allí, los servicios de inteligencia, el Ministerio de Salud, los servicios de gestión de riesgo. Existía un ECU 911 y pusimos un ECU 911 en todas las provincias del país para, a través de cámaras y de manera coordinada, todas las instituciones estar viendo qué es lo que pasaba en el país. Eso hay que recuperarlo. Es necesario tener otra vez un Ministerio de Justicia. Lo desbarataron al primer día del gobierno de Moreno y después continúa igual. Y han puesto a gente cada vez más incompetente y corrupta al frente de las cárceles. Por eso las cárceles son ahora, antes nosotros estábamos convirtiéndolos en un espacio de rehabilitación social y ahora otra vez se han convertido en una universidad del crimen. Pero además los han organizado por bandas. Esto es lo peor, o sea, claro, han hecho un destrozo con la seguridad. Ricardo, los últimos 3 gobiernos. Un poco nuevamente para regresar al escenario. Y esto yo sé, perdóneme solamente, eso no se va a corregir y usted tiene razón en un ratito, pero tampoco necesitamos mucho tiempo, unos cuantos meses para poner esto en orden y además para poner recursos en la policía para que no tengamos policías empujando sus carros en media calle ni haciendo rifas para conseguir una batería. Eso no va a pasar. Nuevamente regresando al escenario legislativo, ¿se necesitan más herramientas jurídicas para combatir la inseguridad? ¿Qué otras leyes se deben aprobar o las leyes no están funcionando? Las leyes aprobadas no están funcionando, ¿y por qué? Están aprobadas, no hay voluntad ni capacidad para hacerlo. A propósito de esta pugna o en algunos casos coordinación entre el legislativo y el ejecutivo, en el gobierno de Noboa, apenas comenzó su gobierno, planteó 2 o 3 leyes respecto al tema de la seguridad, que fueron aprobadas completamente por la Asamblea Nacional. Todo, y él lo dijo, agradezco mucho. Ahora hemos podido trabajar ya coordinadamente. Eso es una buena cosa para el país. Y la inseguridad sigue igualita, un poquito menos los indicadores, algunos indicadores, otros están peor. Los indicadores de asesinato han bajado un poquito, pero los de extorsión, los de secuestro, los de vacunación, los de vacunas, esas famosas vacunas de las bandas delincuenciales, han aumentado con todas las leyes en sus manos. Es una cuestión de capacidad también, hay que decirlo con claridad. Y esa capacidad y ese equipo lo tiene la Revolución Ciudadana. Ya. Hay leyes como, por ejemplo, el proyecto de ley de la niñez que necesita urgentemente reformas y que está en proceso en este momento en la Asamblea Nacional y que probablemente esta Asamblea no logre tomar las decisiones adecuadas, sino que tenga que trasladarse a la nueva Asamblea Nacional. ¿Cree que se deba de aprovechar esta coyuntura para hacer reformas más sancionadoras, tomando en consideración que los niños, los menores de edad de nuestro país están siendo reclutados por mafias delictivas? Mira, Pedro, ahí lo que tenemos que llenarnos es de amor por los niños y por los jóvenes y no descuidarlos. Si hay gente que no puede llegar a la escuela, si no puede entrar al colegio, tenemos que desplazar ejércitos de promotores para que vayan, lamento decirlo, pero como lo hicimos nosotros. En Guayaquil había una gran cantidad de niños pidiendo caridad. Yo en esa ocasión era el ministro coordinador de la política, y había miles y miles de niños en las calles de Guayaquil pidiendo caridad. Correcto, a esos niños sí se los puede recuperar, Ricardo, pero los niños que ya están secuestrados por las mafias delincuenciales, ¿qué hacemos con ellos? Que se están convirtiendo en sicarios, que se están convirtiendo en delincuentes, lamentablemente, claro. Y lo digo no solamente por hacerle daño a los niños que no sé, aprovecharon su inocencia, pero ya forman parte de las estructuras criminales. Ya son parte de ellos. ¿Qué hacemos con ellos? Pero eso es la preocupación que tenemos que tener. Tenemos que lograr recuperarlos para su familia y para su vida. Y eso es posible. ¿Cómo? Cuando se los quiere. ¿Cómo? No cuando se plantea, bueno, vamos a pudrirlos en las cárceles. No. Cuando se va con su familia, cuando se ve qué pasa con sus padres que no tienen trabajo,
cuando se los lleva al colegio, cuando se les da una beca suficiente para que puedan ellos educarse, para que puedan encontrar razón a su vida. ¿Por qué han tenido que meterse en... Pedro, tú lo sabes, yo tengo una hija, tengo nietos. Mis nietos nunca entrarían a una banda delincuencial porque tienen un hogar consolidado, porque tienen recursos para poder vivir, y también los tuyos y seguramente los de mucha gente que está en la audiencia. Lo importante es que tengan un ambiente adecuado, que en los barrios haya un ambiente adecuado. Tenemos que construir eso es lo que hay que construir. Claro que si alguna persona en algún momento, que debe ser una súper excepción, está en situaciones delincuenciales, tiene que ir a centros de rehabilitación para recuperarlos a ellos, a la vida, a una vida digna. Pero por favor, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cubrir de amor, de comprensión y de apoyo a las familias para que esos niños puedan tener un hogar en donde desarrollarse. Y lo que tú me dices yo lo he sentido, lo he palpado de manera, me he sorprendido cuando me he encontrado en algunos barrios muy pobres y muy violentos de la ciudad, gente que me dice, mira, la vecina era una persona, la señora, la madre, era una persona muy trabajadora, con muchos valores, con muchos principios, y ahora ha tenido que aceptar que su hijo, que se ha metido en bandas delincuenciales, le traiga la comida para vivir, para su casa. Y lo que eso era impensable siquiera Ricardo, tiempo lo atrás. expresé con dolor, con indignación inclusive. Es una realidad que tenemos que ver cómo la resolvemos para recuperar a nuestros niños. Y ojalá que sea posible. Y ojalá que sea posible. En otro aspecto, la candidata presidencial Luisa González ha anunciado que iría en busca de una constituyente. Eso debe de estar claro en los candidatos asambleístas de la Revolución Ciudadana, que si se logra este propósito, todos se irían a sus casas. ¿Sí? Depende de qué tipo de constituyente se haga, ¿no? En el caso del gobierno de la Revolución Ciudadana, en el año 2007, hubo una constituyente de plenos poderes que desplazó efectivamente a la Asamblea Nacional. Claro. En este caso, si fuera... se llama, ¿está de acuerdo, no, que se vaya a una nueva constituyente, sí, que se haga una nueva reforma a la Constitución, que la provoque su candidata o su próxima presidenta de la República, si es que fuera el caso? Efectivamente, si eso hay que hacerlo, eso es lo que necesita el país. Nosotros tenemos que irnos a la casa. Entonces, porque eso no significa que estabilidad laboral. Eso significa que la Constitución que elaboraron en Montecristi fue mal hecha. No. Todas las constituciones del mundo necesitan reforma. A propósito de esto, siempre hay los temas de que se dice, la Constitución de los Estados Unidos nunca ha tenido otra Constitución. La Constitución de México es una sola, ¿no? Todas tienen reformas todos los días, a cada rato. Lo que pasa es que se señalan como reformas. Nosotros estamos planteando que sí, hay que hacer algunas reformas en la Constitución. No es que está mal hecha, es una excelente Constitución. Es una Constitución de derechos, es una Constitución que reconoce la plurinacionalidad, la intercultural, que reconoce los derechos de las personas y que también establece obligaciones, porque nos preocupamos en la Constitución. Pero de poner expertos en temas de Constitución o constitucionalistas también cuestionan ciertos aspectos de la Constitución. Sí. Mi querido Ricardo Patiño, muchísimas gracias. Hay algunos temas que quedan pendientes, claro, y ojalá que exista la oportunidad para conversar de otros aspectos. Todavía a la campaña le quedan, creo que casi algo más de 2 semanas, y ojalá que exista esa probabilidad. Muchísimas gracias, Ricardo Patiño, por conversar con Noticias Oromar. Muy amable, muy gentil. Gracias a usted, Pedro. Un saludo a su audiencia. Que pase usted muy bien. Igualmente para usted. Saludos cordiales. A la pausa regresamos.